y estoy aquí con el maestro Enrique Vigil, que me encanta estar aquí con él, sobre este fenómeno migratorio que está viviendo entre México y Estados Unidos. Yo creo que hay asuntos así, hay que echarle un zoom ahí y ver cómo están las cosas. ¿Cómo estás? Exactamente. Bien, Pedro, muchas gracias. Mucho gusto de estar aquí como siempre. Y bueno, creo que este fenómeno, en primer lugar, es muy interesante, estadísticamente hablando. Y en segundo lugar, se presta a una reflexión que me voy a permitir compartir, a ver qué les parece. En primer lugar, quisiera comentar que de los mexicanos que emigran de nuestro país, el 97.81% se va a Estados Unidos, en donde, nacidos en México, hay aproximadamente hoy día un 11 millones y medio de personas que nacieron en México y viven en los Estados Unidos. Ahora, para dar una idea de perspectiva, el segundo país al que se van más mexicanos es Canadá, donde hay 71,000 mexicanos, o sea, el 0.6% de los que emigran de México. Y el tercer lugar es España, en donde hay 48,000 mexicanos. Y así seguimos con otros países del mundo. De hecho, se calcula que en toda Asia no hay más de 10,000 mexicanos, aparentemente. En todo caso, lo que es muy interesante es que en los Estados Unidos, si sumamos a los hijos y nietos de los mexicanos que han emigrado de aquí, estamos hablando de 35.8 millones de personas. Estos se definieron en el censo del 2010 en Estados Unidos a sí mismos como mexicanos. Si le sumamos a los 122 que vivimos aquí, estos 35 millones, estamos hablando de 157 millones de mexicanos, de los cuales 35 viven en los Estados Unidos. ¿Esto qué significa? 1 de cada 5 mexicanos vive en Estados Unidos. Y también significa que prácticamente todos los mexicanos conocemos o tenemos a alguien en Estados Unidos. Sí. Entonces, primera reflexión, ¿cuál debe ser la prioridad de relaciones exteriores de México? ¿La unidad con nuestros hermanos latinoamericanos o la unidad con nuestros hermanísimos mexicanos, ¿no? En los Estados Unidos, donde además tenemos el mayor intercambio financiero, comercial y evidentemente de personas. Otro hecho muy interesante sobre este asunto es que del 2008 al 2013 disminuyó el flujo de mexicanos que iban a Estados Unidos e incluso en 2013 fueron más los que se regresaron que los que se fueron. Y esto se debe a la situación económica de Estados Unidos, que cayó en una crisis muy grande 2008-2009 y por supuesto hubo menos trabajo, mayor celo de los norteamericanos por cuidar, entre comillas, sus empleos y por lo tanto mayor vigilancia fronteriza y de la Policía de Migración. De tal manera que hasta el 2013 fue bajando, pero en 2014 ya empezó otra vez a tomar su flujo normal, estadísticamente hablando, es decir, mayor emigración que inmigración visto desde México, y en 2015 han vuelto a salir mucho más mexicanos de los que han regresado. Y por supuesto esto se refleja en las remesas, que han estado rompiendo récord en estos últimos meses y que se han convertido prácticamente en la principal entrada de divisas para México. De tal manera que es muy importante que tengamos en cuenta que mucha de nuestra gente vive del otro lado de la frontera, 1 de cada 5 de hecho, y por otro lado que comprendamos que las personas que emigran son personas muy valiosas. Personas que se juegan la vida por una vida mejor para ellos y sus hijos, personas dispuestas a todo con tal de mejorar. Y esa es la mejor gente y eso es lo que enriquece tanto a un país de inmigrantes. Y es impresionante que con casi una cuarta parte de la población que hay en México, en los Estados Unidos, se produzca 3 veces más el Producto Interno Bruto que nosotros producimos. ¿Qué falla? ¿Falla el mexicano o falla el modelo de desarrollo, el modelo de convivencia, el ejercicio de un Estado de Derecho? Tantas y tantas situaciones que hacen que la población México, ahora americana, tenga niveles de desempeño que ya se han convertido no solamente en un factor económico fundamental, sino en un factor político. Político, por supuesto. Impresionante. El que no tenga su voto no tiene esperanza. No tiene esperanza, señor Donald Trump. Gracias, querido.
Enrique Gracias. Vigil está como siempre en comunicación con ustedes a través de las redes sociales. Sí, en Twitter @Maestro Vigil y Maestro Vigil en Facebook, a sus órdenes. Ahí está, Enrique Vigil, un hombre interesante, inteligente y muy documentado. Gracias por estar aquí. Hacemos un corte, regreso bajo su propio riesgo con el ingeniero Harfush.